continuando con la siguiente ponente, pues María Laez, doctora en farmacia por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, diversos premios de investigación, Juan Abello Pascual, Fundación FOL, Reina Sofía. Inició su experiencia laboral en el Instituto de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Complutense, se incorporó al FENIN en el año 1995 como consejera técnica de FENIN y desde el año 2001 desempeña la labor profesional como directora técnica de FENIN, con responsabilidad en los distintos ámbitos como asesoramiento en temas relacionados con la legislación nacional y europea de productos sanitarios, análisis y comentarios de los textos legislativos, coordinación y secretaria de diversos comités técnicos de la normalización de AENOR, coordinación de diversas comisiones y sectores de actividad establecidos en la Federación, organización de conferencias o cursos sobre temas relacionados con el tema de tecnología, participación en jornadas, cursos y máster, que uno de ellos pues, es este webinar. Pues bueno, María nos va a centrar fundamentalmente en las obligaciones del reglamento para los agentes económicos y los periodos transitorios del mismo si no ha quedado suficiente dinero, porque yo entiendo que al ir de último pues siempre te han adelantado algunas cuestiones, pero bueno, es bueno recalcarlo todo en ese aspecto. María, adelante y cuando quieras, pues tu exposición. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos el que me haya invitado a participar en esta jornada. Agradecer a José Ramón y a Irene, sobre todo. Y luego, bueno, y por supuesto, para mí es un placer participar en este tipo de webinar y sobre todo, pues el compartir la presentación con expertos como Carmen Ruiz Villar y como Daniel, que yo creo que, bueno, que han dejado bastante claro cuáles son las novedades que introduce el nuevo reglamento. Y voy a pasar yo a contar, bueno, como ha comentado José Ramón, la parte más relacionada con las obligaciones de los agentes económicos y bueno, y al final pues unas pequeñas explicaciones sobre el tema de los periodos transitorios, que la verdad es que Daniel lo ha dejado bastante claro, pero bueno, voy a incidir en algún aspecto. Bueno, en primer lugar sí que quería dejar patente cuál es la visión de la industria en el desarrollo y en la publicación de estos reglamentos europeos. Llevamos trabajando, como ha dicho Carmen Ruiz, muchísimos años, no solamente desde el 2017 que se aprobaron, sino ya previamente desde el 2012 que se publicaron las propuestas por parte de la Comisión y fueron debatidas tanto por el Consejo como por el Parlamento. Hemos estado muy pendientes de los distintos borradores de los reglamentos hasta que, bueno, vieron la luz y seguimos trabajando intensamente en ellos. Realmente la industria, evidentemente, pues insiste en que era necesario estos nuevos reglamentos. Será necesario revisar la regulación de productos sanitarios. Estamos hablando de directivas que datan de los años 90, es decir, son directivas muy antiguas y en este sector, además que es tan innovador y en el que se tiene que adaptar, como ha dicho Daniel, también al progreso científico y tecnológico, era necesario el disponer de una nueva regulación. Evidentemente, también de alguna manera consideramos positivo que se mantuviera el mismo sistema de aprobación de las directivas, es decir, que se mantenga lo que es los principios del nuevo enfoque y el marcado CE como aval de cumplimiento de la regulación. Por otro lado, también el hecho de que se separen, por un lado, productos sanitarios y, por otro lado, productos sanitarios para diagnóstico in vitro en dos reglamentos, lo consideramos también bueno, bastante oportuno porque realmente son productos que tienen distinta especificidad, distinta naturaleza y no podían ser cubiertos por la misma regulación. Como ha comentado Daniel también, bueno, hemos aprendido durante todos estos años de funcionamiento de las directivas, hemos visto, bueno, cuáles son las lagunas, cuáles son las divergencias que había en la interpretación por parte de los distintos Estados miembros. Al ser directivas, como bien ha explicado Daniel, requieren su transposición y los Estados miembros, bueno, pues cada uno pues había introducido sus peculiaridades y es verdad que el reglamento proporciona una mayor claridad y sobre todo una mayor armonización en la aplicación de los reglamentos en los distintos Estados miembros. Luego, evidentemente, fortalece la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros, garantiza una mayor transparencia de la información. Bueno, pues vamos a disponer de una base de datos muy ambiciosa, que es
Eudamed, y en la que, bueno, pues es verdad que se ha retrasado, pero porque también es un proyecto tremendo, pero bueno, esperemos esperemos que dentro de poco la podamos ver y vamos a poder tener acceso a todos los productos sanitarios que se comercializan en la Unión Europea, y no solamente la industria, sino también, pues evidentemente, los profesionales sanitarios y los pacientes tendrán acceso a determinada información. Evidentemente, el objetivo, yo creo que de todos los agentes, es asegurar una mejor protección de la salud pública y de la seguridad de los pacientes, y por otro lado también, evidentemente, permitir la innovación, es decir, facilitar el acceso al mercado de tecnologías nuevas e innovadoras. Ya hemos dicho que es un factor muy importante de este sector, y era importante no limitar la innovación, es decir, que fuera un procedimiento legislativo que de alguna manera no impidiera el acceso de las tecnologías innovadoras al sistema. Bien, antes de hablar de cuáles son las obligaciones de los agentes económicos, bueno, pues unos pequeños apuntes sobre la importancia que tiene saber qué papel tengo yo en la comercialización de mis productos. Soy fabricante, soy importador, soy representante autorizado, soy distribuidor, para poder también identificar cuáles son mis obligaciones y ver si tengo los instrumentos y las herramientas adecuadas para poder llevar a cabo dicha actividad. Entonces, el fabricante, a efectos de esta legislación, ya sabéis que es el responsable del producto, o sea, es el que comercializa el producto en su propio nombre. Es decir, el que lo fabrica, renueva totalmente o manda a diseñar, fabricar o renovar totalmente en su propio nombre. Es decir, lo importante es que el fabricante es el que se responsabiliza del producto y como tal tiene que figurar en la etiqueta. Es decir, aunque no realice la fabricación y el diseño, aunque subcontrate la fabricación y el diseño, por el hecho de aparecer en el etiquetado ya eres responsable del producto y tienes el rol de fabricante. Sabéis también que cuando un fabricante está localizado fuera de la Unión Europea, tiene que designar una figura en la Unión Europea que sea como su interlocutor ante las autoridades de los Estados miembros. Esa figura es el representante autorizado, que también tiene sus obligaciones. Por otro lado está el importador, que es el que introduce un producto de un tercer país en territorio comunitario, y el distribuidor es el que comercializa el producto, que sea diferente al fabricante y al importador. Bien, aquí hay que hacer una salvedad porque el importador y el distribuidor pueden asumir el papel del fabricante si realizan determinadas acciones o determinadas actividades sobre el producto. Es decir, si yo comercializo el producto, es decir, puedo poner mi marca comercial en el producto, sí, pero siempre que tenga un acuerdo con el fabricante y el fabricante se identifique como tal. En ese caso, puedo comercializarlo con mi marca y asumiría pues, las obligaciones o de importador o distribuidor, pero manteniendo siempre la información del fabricante. Si quito la información del fabricante, automáticamente me convierto en fabricante y, por lo tanto, tengo que asumir las obligaciones y los procedimientos de fabricantes. Por otro lado, si un distribuidor o un importador cambia la finalidad prevista del producto o modifica el producto de manera que afecte al cumplimiento de los requisitos aplicables, también me convierto en fabricante, porque es decir, todos los procedimientos para la autorización y el certificado CE se basan en una finalidad prevista. Si yo cambio la finalidad prevista, esa finalidad no está amparada por ese marcado CE. Por lo tanto, si le doy una finalidad distinta, me convierto en fabricante. Lo mismo si modifico el producto de tal manera que altero los requisitos aplicables. Las únicas excepciones que se aceptan en cuanto a la modificación de los productos es si yo traduzco el etiquetado y lo reenvaso. Es decir, si, por ejemplo, pues un producto que comercializo en España viene la información en inglés, pero en España se tiene que comercializar con la información en castellano y yo lo traduzco, entonces en este caso esa modificación se podría hacer. Y lo mismo si reenvaso el producto, siempre que lo haga con unas condiciones que no afecten a la esterilidad del producto, en el caso de que estemos hablando de un envase estéril. Entonces, en este caso, o sea, en el caso de que haga estas dos modificaciones, de las cuales se exceptúan, digamos, de asumir el rol de fabricante, lo puedo hacer, pero el reglamento obliga a que tengo que indicar el nombre comercial, marca, domicilio, dirección y la actividad del fabricante, perdón, del distribuidor o el importador que hace esas funciones. Es decir, me tengo que identificar como tal y tengo que detallar qué actividad hago, si lo estoy traduciendo o lo estoy reenvasado. Por otro lado, tengo que tener un sistema de gestión de calidad que asegure que estos procedimientos los hago pues, con
con una serie de garantías y tiene que estar certificado por un organismo notificado que esté designado para los productos que estoy modificando. Y por otro lado, tengo que notificar que realizo esta actividad al fabricante y a la autoridad competente y entregar, si se solicita, una muestra del producto. Bien, por lo tanto, si analizamos un poco la cadena de suministro de una manera muy sencilla, digamos, si el fabricante está en la Unión Europea, bueno, pues a través de distribuidores yo comercializo el producto y llega al cliente final. Si el fabricante está situado fuera de la Unión Europea, entonces en este caso tengo que designar un representante autorizado en la Unión Europea y por otro lado, al importar el producto, pues necesitaré un importador y luego a través de ese importador o de distribuidores ese producto llegará al usuario final. Yo digo que esto es una visión simplista porque hay muchas complicaciones, ¿no?, que pueden modificar este esquema, ¿no?, que os pongo aquí tan sencillo. Muchas veces, como ha comentado Carmen Ruiz Villar, muchas veces el importador físico no coincide con el importador legal, es decir, con el que factura el producto. Muchas veces el fabricante puede estar fuera de la Unión Europea, pero el producto fabricarse en Europa, es decir, el fabricante legal en la etiqueta está en la Unión Europea, pero el producto se fabrica en Europa totalmente. Entonces, en ese caso necesito un importador o no necesito un importador porque el producto ese no va a cruzar la frontera. Entonces, bueno, ya digo que se puede complicar, pero bueno, más o menos sería un poco esta la cadena de suministro. Bueno, ¿y cuáles son las obligaciones? Las obligaciones las he querido diferenciar un poco en las obligaciones antes de comercializar un producto y después de comercializar el producto. Antes de comercializar el producto, bueno, pues fundamentalmente la mayor parte de las obligaciones sobre el producto la tiene el fabricante, ¿no? El fabricante es el que se encarga, bueno, aparte de designar un representante autorizado, si está fuera de la Unión Europea, como hemos dicho, es el que se encarga, ya hemos dicho, del diseño de la fabricación. Aunque no lo haga, es el responsable. Tiene que tener un sistema de gestión de riesgos, tiene que llevar a cabo una evaluación clínica que incluye además un seguimiento clínico post-comercialización, es decir, la evaluación clínica, como ha comentado Daniel, como ha comentado Carmen, es uno de los aspectos en los que más se incide en el reglamento europeo y no nos podemos limitar en hacer una investigación clínica antes de poner, o una evaluación clínica antes de poner el producto en el mercado, sino que tiene que ser un documento vivo, tiene que ser un documento que se actualice durante todo el ciclo de vida mediante lo que es el seguimiento clínico post-comercialización. El fabricante tiene que tener un sistema de gestión de la calidad, es obligado, en las directivas no lo especificaba así tan claramente, y tiene que tener dentro del sistema de gestión de la calidad, tiene que tener un sistema de seguimiento post-comercialización. Es el encargado de elaborar la documentación técnica, la declaración de conformidad y la tiene que tener además a disposición de las autoridades durante al menos 10 años y en implantables 15 años. Tiene que cumplir las obligaciones relacionadas con el sistema UDI, y con el registro y tiene que tener cobertura financiera suficiente para asumir las responsabilidades que puedan provocar por un daño con pacientes por causa del producto. En los representantes autorizados, la obligación que tiene, bueno, tiene que tener un mandato por escrito y tiene que estar a disposición de la autoridad competente. El representante autorizado tiene que verificar que se ha elaborado la declaración de conformidad, que se tiene la documentación técnica, que se ha seguido el procedimiento de evaluación de la conformidad y lo tiene que tener a disposición de la autoridad competente. También se registra, tiene obligación de registro y tiene que comprobar que el fabricante del que es representante autorizado se ha registrado y de hecho el registro lo va a verificar en un principio él para que luego la autoridad le pueda dar el SRN, el número de registro único. Tiene que terminar el mandato si el fabricante actúa en contra de sus obligaciones y lo tiene que comunicar a la autoridad competente y al organismo notificado. Y tiene también una responsabilidad por daños de productos defectuosos en caso de que el fabricante no lo cumpla. Y el reglamento además establece una figura que es la persona responsable del cumplimiento de la normativa, que, bueno, como ha comentado Carmen en su exposición, puede coincidir con el responsable técnico siempre que esta persona asuma las obligaciones que derivan tanto del reglamento como del Real Decreto en España. Bien, el reglamento lo que establece es que esta persona responsable del cumplimiento de la normativa, en el caso del fabricante, tiene que estar en la organización y, bueno, pues tiene que tener una serie de titulados, o sea, una cualificación que se demuestra pues con un titulado universitario, bueno, con disciplinas muy diversas, no solamente lo que es medicina, farmacia, ingeniería, sino que se admite también
derecho, y luego tiene que tener 1 año de experiencia en asuntos regulatorios o en el sistema de gestión de la calidad, o bien tiene que tener 4 años de experiencia. En el caso de productos a medida, se admite que tenga 2 años de experiencia en el campo de la fabricación, y en el caso de que sea una microempresa o una pequeña empresa, entonces en este caso se admite que el responsable del cumplimiento de la normativa no esté en la organización, pero que esté a disposición de forma permanente y continua. Igual con los representantes autorizados. También se admite que esté el responsable técnico que esté de forma permanente y continua a disposición del representante autorizado. Bien, en cuanto a las obligaciones de importador y distribuidor, el importador, esto también es nuevo, tiene que indicar su nombre y su domicilio en el producto, en el envase o en la documentación que acompaña el producto. Es decir, de alguna manera tiene que estar identificado. Estamos también a la espera que alguno de estos aspectos se clarifique como que se considera documentación que acompaña al producto y que la Comisión Europea pues establezca una interpretación que sea armonizada. Y luego el importador también se registra en Eudamед y tiene que verificar que el fabricante está, o sea, y el representante autorizado en su caso están registrados. Y luego en ambos casos, tanto el importador como el distribuidor tienen que verificar la conformidad del producto y facilitar a la autoridad competente la documentación para demostrar la conformidad. Tienen que verificar que el producto tiene marcado CE, que tiene la declaración de conformidad, el etiquetado, el UDI, cuando sea obligatorio. Los datos del importador los tiene que verificar el distribuidor y el importador los datos del fabricante y el representante autorizado. Y lo que establece el reglamento es que el distribuidor podrá aplicar un método de muestreo que sea representativo de los productos que suministre para realizar estas verificaciones. Bien, a la hora de verificar, bueno, quería hacer aquí una pequeña apunte sobre el tema de la clasificación de los productos, porque, bueno, hemos dicho que tienen que verificar que el producto cumple, que el producto tiene que tiene su declaración de conformidad y su certificado CE. ¿Qué productos tienen certificado CE? Pues aquellos que están evaluados por organismo notificado. ¿Cómo ha cambiado esto en el reglamento? Bueno, pues por un lado, tenemos que dentro de los productos, por ejemplo, de los productos que les llamamos los 1 especial, que son aquellos que son productos de clase 1, pero que requieren organismo notificado, porque son productos estériles o con función de medición, el reglamento introduce una nueva categoría que es el instrumental quirúrgico reutilizable. Por lo tanto, estos productos necesitarán también un marcado CE con el número de organismo notificado. Y luego, en el resto de las clasificaciones siguen siendo las mismas, es decir, clase 1, 2A, 2B y 3. Lo que sí que es cierto es que las reglas se han modificado y hay algún producto que ha cambiado de clase de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las mallas quirúrgicas han pasado a clase 3, el software, hay una regla nueva para el software, que es la regla 11, por el cual muchos software van a subir de clase de riesgo. En los productos que están basados en sustancias que se absorben y se dispersan, como muchos jarabes, muchos enemas, algunas cremas, estos productos también hay una regla nueva, que es la regla 21, y también por esta regla muchos productos van a subir de clase de riesgo. Los productos que están hechos a base de nanomateriales también, pero digamos que el esquema de clasificación se mantiene el mismo, que en in vitro ha cambiado totalmente, pero en productos sanitarios se mantiene el mismo. Uy, no sé qué he hecho, perdón. Ahí, ¿se ve bien? No sé qué. Vale, bueno. Continúo. Entonces, por lo tanto, y en cuanto a los documentos que acreditan la conformidad del producto, tendríamos por un lado lo que es la declaración de conformidad, que es, ya sabéis que es un documento que necesitan todos los productos y que firma el fabricante, por el que declara la conformidad del producto una vez ha verificado que los productos cumplen. Y después el certificado de organismos notificados, para aquellos que requieren organismo notificado, que ha cambiado un poco la denominación, ahora es un certificado UE en lugar de un certificado CE. Se ha cambiado, por ejemplo, el de examen de diseño por el de evaluación de la documentación técnica. Por lo tanto, bueno, pues hay que revisar un poco este tipo de documentación. Y luego el contenido de estos dos documentos se detalla en el reglamento, que las directivas de alguna manera eran un poco libres. ¿Qué otra obligación hay antes de comercializar un producto? Bueno, pues el importador y el distribuidor, antes de comercializar un producto, tienen que verificar, o sea, si detectan que el producto es no conforme previamente a su comercialización, evidentemente no lo pueden distribuir el producto hasta que se ha puesto conformidad, tienen que informar al fabricante, al representante autorizado y al importador,
y si el producto presenta un riesgo grave, tienen que informar a la autoridad competente. Y luego, evidentemente, pues tienen sus obligaciones en cuanto a asegurar las condiciones de almacenamiento y transporte que establece el fabricante. En cuanto a los requisitos post-comercialización, bueno, pues evidentemente cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de acción correctiva que se haga cuando el producto está en el mercado, el fabricante está obligado a comunicarlo a la autoridad competente. Los agentes económicos, es decir, tanto el importador como el distribuidor y evidentemente el representante autorizado, si reciben alguna reclamación o informe de los profesionales de la salud en relación con un incidente con un producto, por un lado lo tienen que transmitir inmediatamente al resto de los agentes de la cadena, es decir, si es el representante autorizado al importador, si es el distribuidor al importador, al representante autorizado y al fabricante, y luego tienen que mantener un registro de estas reclamaciones. Si se detecta un producto no conforme una vez que está ya en el mercado, entonces en este caso tienen que informar al fabricante y tienen que cooperar con las autoridades en llevar a cabo cualquier acción correctiva que sea necesaria. Y si tiene un riesgo grave, entonces tienen que informar a las autoridades competentes de los países donde se comercializó el producto y en el caso del importador también al organismo notificado. Y tiene otra obligación en cuanto al mantenimiento de la documentación técnica. La tiene que mantener durante 10 años o durante 15 años en el caso de productos implantables. El certificado C lo tiene que mantener tanto el fabricante como el representante autorizado y el importador. La declaración de conformidad también, fabricante o representante autorizado y el importador. Y la documentación técnica, el fabricante o el representante autorizado. Y los distribuidores, en el caso de que la autoridad competente les solicite la información, tendrá que facilitársela o bien tendrá que asegurarse que el fabricante o el representante autorizado se la facilita directamente a la autoridad competente. Tienen obligación también de colaborar con las autoridades, es decir, tienen que facilitar toda la información y toda la documentación necesaria para demostrar la conformidad del producto, en el caso del fabricante o el representante autorizado. En el caso del distribuidor, pues se considera que se cumple esta obligación si lo hace el fabricante, porque muchas veces el distribuidor toda esta documentación técnica evidentemente no la tiene, pero puede pedirle al fabricante o al representante que se la mande directamente a la autoridad. Tienen también la obligación de facilitar muestras gratuitas del producto en el caso de que la autoridad se lo solicite y cooperar en cualquier acción preventiva o cualquier acción correctiva que la autoridad competente considere oportuno. Haciendo un poco un resumen de qué obligaciones tienen, bueno, pues tenéis aquí un poco las obligaciones en cuanto al sistema de vigilancia. Y después, en cuanto al seguimiento post-comercialización, hemos comentado que es un aspecto que se ha reforzado mucho en el reglamento. Hay que tener en cuenta que para un correcto funcionamiento del seguimiento post-comercialización hace falta una cooperación de todos los agentes económicos, porque muchas veces el fabricante en Europa a lo mejor no está en contacto con el cliente y es el importador o es el distribuidor el que le tiene que facilitar toda la información necesaria para examinar cómo se está comportando el producto en el mercado. Este seguimiento post-comercialización, como hemos dicho, forma parte del sistema de gestión de la calidad y además es una obligación que tiene que estar planificada, es decir, es una obligación que ahora es proactiva, es decir, el fabricante tiene que ir a buscar esa información, no tiene que esperar a recibirla, sino que la tiene que ir a buscar, por lo tanto tiene que estar planificada, documentada, la tiene que aplicar, mantener y actualizar y ya hemos dicho que para eso necesita la colaboración de los agentes económicos. Además, esa planificación va a ser evaluada por el organismo notificado, va a incluir el seguimiento clínico post-comercialización y de este seguimiento post-comercialización van a derivar unos informes que son muy importantes, que son el informe de seguimiento post-comercialización en el caso de productos de bajo riesgo y en el caso de los productos de alto riesgo hay que elaborar lo que es el PSUR o el informe periódico actualizado de seguridad. Bien, en cuanto a las obligaciones de trazabilidad y registro, y voy un poco rápido porque ya creo que estoy consumiendo el tiempo, el reglamento establece que se tiene que garantizar la transparencia y la trazabilidad y el distribuidor y el importador tienen que cooperar con el fabricante y con el representante autorizado en obtener un nivel apropiado de trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los agentes económicos tienen que tener la información relativa a la trazabilidad de sus productos y la tienen que tener a disposición de la autoridad competente durante 10 años, en el caso de productos implantables durante 15 años. Tienen que saber qué agente les ha suministrado el producto, a qué agente económico le han suministrado el producto o bien a qué centro sanitario o a qué profesional han suministrado directamente el producto.
Bien, para garantizar esta trazabilidad o para facilitar esta trazabilidad, se pone en marcha lo que ha comentado también Daniel y Carmen, que es el sistema de identificación única, lo que es el UDI. Este UDI lo que nos va a permitir es garantizar esta trazabilidad, pero también va a ser una manera de reducir errores médicos, de mejorar las políticas de compra, de aumentar también la eficiencia en la gestión de las existencias. El UDI es lo que se conoce como el sistema de identificación única, que consta de dos partes: el UDI-DI, que hace referencia al modelo del producto, y el UDI-PI, que hace referencia a toda la información relativa a la producción. Entonces, el UDI consta de estas dos partes. Ya veremos cómo una de las partes es la que se carga en Eudamed, pero digamos que a la hora de etiquetar el producto tiene que tener el UDI completo. Este soporte físico tiene que estar en la etiqueta del producto y en todos los niveles superiores de embalado. Bien, este UDI además tiene que estar almacenado. El UDI, en el caso de los productos implantables de clase 3, los agentes económicos tienen que tener los UDIs de todos los implantables clase 3 que distribuyan. Y en el caso de los hospitales, igual, también tienen que almacenar todos los UDIs de los productos implantables de clase 3. Bien, esta obligación incluso se puede ampliar por un acto de desarrollo, un acto legislativo que haga la Comisión Europea, puede ampliar los productos a los que se aplica esta obligación. Y en el caso de los profesionales sanitarios, pues dependiendo del Estado miembro. Bien, con esto tendríamos ya hemos dicho que uno de los objetivos más ambiciosos del reglamento es la base de datos. La base de datos, el objetivo es que disponga la información de productos, la información de agentes económicos, de los certificados, toda la información relativa con vigilancia, con investigaciones clínicas y con control de mercado. Y toda esta información va, digamos, de alguna manera va a estar vehiculizada a través de este UDI. Bien, ¿qué pasa con la base de datos? La base de datos en un principio estaba prevista que se pusiera en marcha a la vez que el reglamento de productos sanitarios, que en un principio era en mayo del año pasado, pero ya en octubre del 19 la Comisión Europea pues fue consciente de que era imposible y lo ha pospuesto aproximadamente. Se cree que se podrá lanzar cuando se aplique el reglamento de productos sanitarios, es decir, en mayo del 22. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, lo que se ha hecho, por lo tanto, hasta esa fecha, que es cuando Eudamed sea funcional, se publique, o sea, sea auditado y se publica en el DOE, no va a ser de obligado cumplimiento. Pero lo que sí que ha hecho la Comisión Europea ha sido lanzar los módulos según los iba desarrollando. Y en diciembre del año pasado lanzó el módulo de agentes económicos. Este módulo de agentes económicos, que se lanzó en diciembre, lo que nos va a permitir es que los agentes económicos obtengan el SRN, que es el número de registro único, que es un número que es muy importante tenerlo porque tiene que constar en determinados documentos regulatorios, como el certificado CE, la declaración de conformidad. Y luego se hace referencia a este SR también en muchísima documentación técnica, ¿no? Pero tener en cuenta que ahora mismo la obtención del SRN es voluntario, porque la única forma de obtener el SRN es a través de Eudamed, y Eudamed no es obligatorio hasta que no sea completamente funcional. Luego se prevé que el siguiente módulo, que es el de agentes económicos y el de certificados, esté en septiembre, y el resto de los módulos, pues parece que pues llevan un poquito más de retraso. Bien, este SRN va a constar de que lo da directamente Eudamed, consta de un prefijo que va a hacer referencia al país, otro prefijo que hace referencia a la actividad, es decir, si es fabricante, importador, representante autorizado, y luego, pues el número que lo va a dar directamente Eudamed. Tener en cuenta que este número va a depender también del agente económico, es decir, que si un mismo agente económico tiene dos roles, tanto, por ejemplo, como fabricante y como importador, necesitará dos SRNs. Y luego la validación del proceso la hará la autoridad competente del Estado miembro donde está el fabricante o donde está el importador o donde está el representante autorizado o donde está el productor de lo que se conoce como el productor de kits, de lo que es agrupadores, que lo va a dar también la autoridad competente, y en el caso de que el fabricante esté fuera de la Unión Europea, hará una primera verificación el representante autorizado y posteriormente la autoridad competente será quien le dé el SRN. Bien, y ya para terminar, en cuanto a los plazos de aplicación, pues ya he comentado claramente
Daniel, bueno, pues debido al COVID se ha retrasado, de mayo del 20 se ha retrasado a mayo del 21. En principio el de in vitro se mantiene en el mayo del 22, pero hay que tener en cuenta lo que se conocen como los periodos de gracia. Es decir, que aunque dentro de un mes o menos de un mes, el 26 de mayo del 21, entre en aplicación el reglamento, se han establecido una serie de periodos de gracia por los cuales aquellos productos que tengan un certificado CE válido y que no cambien ni su diseño ni su finalidad prevista, van a poder seguir comercializándose, van a poder seguir poniéndose en el mercado y comercializándose hasta mayo del 24. Es decir, se van a poder seguir fabricando y se van a poder seguir importando siempre que el certificado no caduque, es decir, hasta que el certificado caduque o hasta mayo del 24. A partir de mayo del 24 solamente se podrán poner en el mercado en Europa productos que cumplan el reglamento. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquellos productos que se han puesto en el mercado en base a directiva previamente, puede ser que todavía estén en los almacenes del distribuidor y por lo tanto estos productos se van a poder seguir comercializando, es decir, van a poder seguir saliendo de los almacenes de los distribuidores hasta mayo del 25, pero con la condición de que se hayan puesto en el mercado antes, es decir, tienen que estar en Europa antes para que se puedan, digamos, comercializar hasta mayo del 25. Por lo tanto, durante este periodo van a coexistir en el mercado y van a ser igualmente legales productos certificados en base a directiva, que es lo que se conoce como los legacy devices, y productos certificados en base al reglamento. Con la salvedad también de que estos productos, los legacy devices, que se van a poder seguir comercializando con un certificado CE válido, van a tener que cumplir algunas obligaciones del reglamento, sobre todo lo relativo al registro, lo relativo tanto de productos como de agentes económicos, lo relativo a vigilancia, a seguimiento postcomercialización y a control de mercado. Eso se le aplicará lo mismo que a los productos que cumplan el reglamento. Y luego un aspecto importante a señalar aquí y es qué pasa con los productos de clase 1. Bien, los productos de clase 1... Perdón, María, vamos terminando, ¿verdad? Sí, ya termino. Gracias. Los productos de clase 1 que no tienen un certificado válido, ¿vale? Porque no necesitan organismo notificado, estos productos no se pueden acoger al periodo de gracia. Pero, sin embargo, existen unos productos de clase 1 que son los que suben de clase de riesgo, es decir, aquellos que van a necesitar organismo notificado, como el instrumental quirúrgico reutilizable, lo que hemos comentado anteriormente, el software, bueno, pues productos de clase 1 que no tienen un certificado CE válido, por lo tanto no podrían acogerse a este periodo de gracia, pero sin embargo si necesitan organismo notificado en base a reglamento, se van a poder acoger al periodo de gracia, es decir, se van a poder seguir poniendo en el mercado siempre que la declaración de conformidad se haya emitido antes de mayo del 21. Vale, este también es un aspecto importante a tener en cuenta. Y luego en cuanto al UDI, bueno, pues en cuanto al UDI, en el etiquetado del UDI en el producto, es decir, el soporte físico del UDI, también hay plazos, hay diferentes a lo que es la fecha de aplicación del reglamento. Realmente ahora mismo solamente aplicaría para los que son de clase 3 implantables en mayo del 21, en mayo del 23 para 2B y 3 y en mayo del 25 para productos de clase 1. Si estos productos requieren el soporte físico directamente en el producto porque son reutilizables, entonces se pospone 2 años más de su clase de riesgo. Y bueno, estos plazos evidentemente pues los tenemos que suprimir porque ya hemos visto que se han tenido que cambiar. Bueno, os incluyo aquí unos fact-sheets que son muy ilustrativos de la Comisión Europea, la campaña de comunicación de la Comisión Europea, que son interesantes. Aquí os incluyo también, como bueno, vais a tener la documentación, los documentos guías que ha elaborado la Comisión Europea, que la Comisión está trabajando también intensamente en desarrollar estos documentos para facilitar una implementación armonizada. Tenéis aquí también un listado y los enlaces de referencia. Vale, tanto de los de directiva como fundamentalmente los de reglamento y los de EUDAMED. Y ya para terminar, bueno, pues como veis, estamos ante un nuevo marco regulatorio de los productos sanitarios que supone un reto importante para todos los agentes económicos, que evidentemente lo que intenta asegurar es una mayor protección de la salud pública y de la seguridad de los pacientes. La industria evidentemente pues reitera su apoyo a esta nueva regulación,
pero bueno, pues es importante tener en cuenta que supone cambios importantes, que hay muchos aspectos del reglamento que todavía no están completamente desarrollados para que se pueda aplicar adecuadamente, y que hay que seguir trabajando entre todos para poder conseguir, bueno, pues que esta infraestructura esté totalmente desarrollada. Para, lo más importante, bueno, asegurar que haya una disponibilidad permanente de todas las tecnologías sanitarias con marcado C para los pacientes y para los profesionales sanitarios. Y bueno, y con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.